La circulación coronaria. La circulación coronaria la podemos definir como el transporte de oxígeno a través de la sangre, a través de las arterias coronarias para irrigar el músculo cardíaco llamado miocardio, para que ejerza sus funciones principales de contracción y así permita crear un flujo suficiente con una presión suficiente para irrigar los demás órganos. La circulación coronaria tiene tres características principales que la diferencian con la circulación regional. Una de estas es el metabolismo. El metabolismo de la circulación coronaria depende netamente de oxígeno, es decir, un metabolismo aerobio que da lugar fundamentalmente a lo que es al aporte de oxígeno al corazón. Cuando este aporte de oxígeno al corazón es suficiente, este tendrá la capacidad de realizar sus funciones cotidianas normales, es decir, la contracción y la relajación. Segunda parte, las arterias coronarias que irrigan al miocardio deben generar una presión suficiente y un flujo suficiente para ser adecuado. Y esto va a depender de lo que es la demanda y la oferta de oxígeno que éstas puedan llevar. Es el órgano también, cuando estas arterias se insertan a través de él, es el órgano miocardio quien tiene la capacidad de recibir, captar este oxígeno, esta sangre, estas proteínas y estas hormonas para contraerse, dependiendo de las propiedades de inotropismo y lusitropismo que éste amerite. Y por último, cuando esta circulación coronaria se ve obstruida por una placa ateromatosa o por un trombo o por disminución del flujo por una bradicardia, puede ocasionar disminución de lo que es el aporte de oxígeno al miocardio y causar netamente una cardiopatía isquémica, que es la causa número 1 en los países avanzados de muerte. Siguiendo con la circulación coronaria, vamos a detallar aquellas arterias principales que corresponden y suministran oxígeno al músculo cardíaco. Para mejores estudios, estas se dividen en dos: aquellas que irrigan el músculo cardíaco izquierdo y aquellas que irrigan el músculo cardíaco derecho. Debemos saber que para que estas arterias lleven la sangre desde su punto inicial, que es la base de la arteria aorta, necesitan una contracción, es decir, necesita que el ventrículo izquierdo se contraiga para que éste expulse la sangre y a través de lo que son los procesos de retorno en diástole es que se van a perfundir estas arterias. Para esto necesitamos por lo menos una presión arterial de 65 milímetros de mercurio como mínimo. Algunas literaturas hablan de 50 y de hasta 40, pero con 65 se ha demostrado que el corazón se ha logrado perfundir. Seguidamente vamos a detallar lo que son las arterias principales. Tenemos que del seno coronario, es decir, de la base de la aorta, que es esta superficie que vemos acá, salen dos arterias principales llamadas coronaria izquierda y coronaria derecha. En la coronaria izquierda está la primera rama que va por todo el surco ventricular izquierdo y va a dar o a divergir en la primera arteria o arteria principal llamada descendente anterior izquierda. Esta descendente anterior izquierda suministra sangre en la parte frontal, es decir, en la parte anterior de la pared miocárdica y del costado, es decir, de la parte anterolateral del ventrículo izquierdo. También pequeñas colaterales suben hacia el ventrículo izquierdo y a la mayor parte de los ventrículos y del tabique interventricular. Posterior a esto tenemos más abajo de lo que es la descendente anterior se ramifica lo que es la arteria circunfleja izquierda o simplemente arteria circunfleja, que pasa por detrás de los ventrículos y de la aurícula izquierda y suministra también sangre al costado izquierdo de la pared. En un pequeño número de personas, la arteria circunfleja suministra también en la parte inferior y en la parte posterior del ventrículo izquierdo. Estas arterias circunflejas son bastante importantes porque al haber una obstrucción más arriba del tronco, aquellas colaterales son o serán capaces de recorrer o suministrar una pequeña cantidad de sangre y de oxígeno para que el músculo cardíaco siga funcionando. Otras arterias que también debemos conocer son las marginales izquierda y
la rama interventricular, que es esta que podemos ver acá, la rama interventricular, que va a suministrar oxígeno en la parte interventricular del tabique y en la base del mismo anterior. Ya finalizado la rama izquierda, entonces pasemos a la rama derecha. De la rama derecha, en la base de la aorta, sale una arteria llamada arteria coronaria derecha, que suministra sangre al ventrículo izquierdo y luego a la pared inferior y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Es decir, toma parte de ambas circulaciones. De la rama derecha podemos encontrar lo que es la arteria coronaria derecha. Está aquí. Esta suministra sangre en la parte anterolateral del ventrículo derecho y en la parte superior. ¿Okay? En pequeñas personas también hay ramificaciones y colaterales de la parte inferior del ventrículo derecho. Esta es la más importante. De ellas salen unas ramas atriales capaces de irrigar lo que es la aurícula derecha. Ramas atriales. Arterias de las ramas atriales. ¿Okay? Posterior a esto salen unas colaterales llamadas ramas, ¿okay?, del atrio del atrio interauricular. Esta se va a encargar de suministrar esa sangre a lo que es el nodo auriculoventricular para que éste ejerza su función de igual manera. Y por último, unas ramas marginales derechas, que estas van a suministrar parte de lo que es el tabique ventricular derecho a un costado del tabique interventricular izquierdo, es decir, a la pared del tabique